Buenas, nosotros somos el grupo compuesto por Minuso Joaquín Gabriel y Sancho Ulises Joaquín. En esta ocasión estaremos presentando la actividad experimental 3 desarrollada para la materia de sistemas embebidos. La presentación en cuestión tendrá la siguiente estructura. Constará de dos grandes partes donde una corresponderá a la experiencia número 1 y otra a la experiencia número 2. Y cada una de las partes tiene una estructura interna donde primero se mostrará el esquema eléctrico, luego el diagrama de flujo, luego las configuraciones hechas, luego los cálculos y por último la implementación, es decir, se mostrará un breve video del circuito funcionando. Bueno, la experiencia 1 consiste de un sistema de baliza LED que básicamente es controlada por el sensor LDR y por un potenciómetro. Acá podemos ver lo que sería el circuito eléctrico o el esquemático del circuito propuesto para la solución. Como podemos ver, tenemos solo una salida conectada al pin PD5 para una señal PWM. El sensor está en el canal 0 para la entrada analógica y el potenciómetro en el canal 1. A grandes rasgos, esta acá vendría a ser el diagrama de flujo, que básicamente tenemos una etapa de inicializar los timers, el PWM, las variables. Después, cuando se presiona el botón PB1, se entra a un modo. Ese modo lo que hace es mostrar el menú que muestra lo siguiente: modo configuración, normal y automático. Si el botón PB1 se mantiene presionado por más de 5 segundos, se entra en modo configuración. En el modo configuración se pueden elegir 4 modos: on-off, T5 y T10. En esos tres primeros, la acción del potenciómetro es variar el ciclo útil de la señal y el EDR indica el encendido y el apagado. En modo automático se desactiva el potenciómetro y solo actúa el LDR. Acá podemos ver la configuración del ADC. Lo que se hizo fue buscar dos rangos según lo que nos entregaba el LR. Ese rango es el rango digital LR. Para 0,31 volt tenemos 64 de valor digital, 3,57 tenemos 730. Tenemos la configuración de modo de operación, modo manual, que básicamente lo que hace es, una vez que inicia la conversión, va a depender de la bandera, que una vez que termina de convertir, activa una bandera, eso nos indica, salta la interrupción. Una vez que salta la interrupción, se lee el valor y se pone a convertir de forma manual, y así. También tenemos los registros configurados como el ADMUX para la referencia de 5 voltios, y se les llama el prescaler de 128. Eso nos da una frecuencia de 125 kHz. Y además se deshabilita las entradas digitales. Acá tenemos la configuración para el timer 2 a 2 kHz en modo Fast PWM con top en OCRA. El OCRA sería 124, eso nos estaría dando el top. Para el ciclo de trabajo lo que hace es se compara con el registro B, que básicamente es, dependiendo del valor del potenciómetro del LDR, nos modifica el ciclo útil. Tenemos la configuración del timer 2 que se usó para el anti-rebote y la temporización de un segundo para cambiarle los modos. Configurado en modo normal, cuenta hasta de 0 a 255, se desborda, eso nos da un total de 16 milisegundos. Tenemos la etapa de potencia para la salida PWM, básicamente haciendo todos los cálculos nos da una resistencia de 560 con un cuarto de watt, para la malla de base también 820 con un cuarto de watt. Después tenemos la parte de acondicionamiento de la señal EDR, que básicamente se decidió usar en modo seguidor de tensión, dado que el umbral era lo suficiente grande como para no necesitar amplificar esa señal, dado que el más chico era 0,31 y el más grande era 3,57. De ahí se obtienen los valores digitales de 64 y 732. Acá podemos ver una simulación del circuito, básicamente en el modo automático, que se puede ver cómo el LDR controla al ciclo útil de la señal. El LED rojo nos indica cómo va aumentando y disminuyendo el brillo. Bueno, para la experiencia 2, realizada por Sancho Ulises Joaquín, el esquema eléctrico es el siguiente. Se puede ver a la izquierda el sensor de temperatura con el amplificador operacional en modo no inversor y a la derecha la etapa de potencia del LDR. El diagrama de flujo para este caso es el siguiente. Primero
Es un diagrama de flujo realizado antes del desarrollo del código, por lo que simplemente sigue es un primer bosquejo de lo que vendría a ser la lógica del programa. Primero se pregunta si se presiona P1, si se presiona se enciende, luego se vuelve a preguntar si se presiona P1, en el caso de que se presione se debe apagar, y si se presiona por más de 5 segundos se entra en modo configuración. En caso de estar en modo configuración se pregunta por el botón P2 o el pulsador 2, que alterna entre los modos supervisión y control. Y en caso de no estar en modo control es el flujo normal del sistema, que si se encuentra en modo control se debe tener en cuenta el umbral. En caso de sobrepasar el umbral, se acciona un mecanismo en el cual en el display LCD se muestra un mensaje de umbral excedido y el LED RGB empieza a accionarse de manera intermitente. La configuración de la DC es exactamente igual a la de la experiencia 1, por lo que no voy a enfocarme mucho en esto, con la única diferencia que, bueno, se alterna entre un canal de un potenciómetro y el otro canal de, en este caso, el, el sensor de temperatura. La configuración del timer 0 para 2 kHz también es igual que en la experiencia 1. Se utiliza un tope en 124 y con un breaker de 64. Esto te da como resultado 2 kHz. Y acá es donde entra la diferencia con la experiencia 1, que el timer 1 en este caso también se utilizó para generar un PWM a 2 kHz, exactamente de la misma forma que el timer 0, preescalar 64 y un tope en 124. Y también se utilizó un tercer timer, en este caso el timer 2, para generar otro PWM a 2 kHz, con lo mismo. Simplemente se configura de manera distinta, pero el preescaler era en 64 y un tope en 124. La etapa de potencia para el amplificador de operación es la siguiente. En modo inversor se adoptó un valor de 1 kHz para la resistencia R4 y luego se calculó la resistencia R7 adaptada a la serie 12 de 3,3 kilo ohms. Se obtuvo los valores umbrales, es decir, para 20 grados 0,86 voltios es lo que sale en el amplificador y para 70 grados Celsius 3,01 voltios, que traducidos a valores digitales es 176 el mínimo y 616 el máximo, que luego de forma experimental se realizó un pequeño ajuste para tener un mejor resultado visual, en el que el valor mínimo sería de 179 en el código y de 621 el máximo. Luego la etapa de potencia del LED RGB. La resistencia de colector fue una dada por la cátedra de 12 ohms y 1 watt de potencia. Entonces se calculó la corriente de colector, luego la corriente de base, luego la resistencia de base. Ese valor ahí ya está adaptado a la serie 12, por lo que se volvió a recalcular la corriente de base y luego se calculó la potencia. Se verificó que cumpla para cada color. El anterior era el rojo, este es para el color verde y este es para el color azul. Acá también tenemos la potencia del transistor, que se verificó que no sobrepasa. El transistor usado fue un BC337. Fueron 3 de ellos. Efectivamente no sobrepasa la potencia. Luego, la actualización del PWM se realizó de la siguiente forma. Para temperatura fría se pidió un color celeste, que el código de colores fue el siguiente, como que se muestra ahí. Y para temperatura caliente se pidió un color morado con el siguiente código de colores, que es el del segundo renglón. En este caso lo que se hizo fue hacer una relación lineal entre la temperatura. Estos dos gráficos no están a escala, pero el eje horizontal sería la temperatura, que tendría que variar entre 20 y 70. Y el eje vertical sería el código de colores respectivo. Por ejemplo, para el rojo sería el mínimo 102 y el máximo 153. Entonces lo que se hizo fue simplemente una relación lineal con las ecuaciones de la pendiente y la ecuación de la recta para pasar de un valor medido de temperatura a un valor de código de RGB. Y con eso pasamos al video. Ahí se puede ver cómo se enciende. Se está en modo supervisión, se calienta el sensor, la luz de RGB empieza a ser más morada. Luego se mantiene por 5 segundos. Se entra en modo configuración, se cambia a modo control, se vuelve a mantener por 5 segundos.
Se sale del modo configuración y se puede ver cómo el umbral está excedido. Bueno, como conclusión podemos decir que esto nos ayudó a entender cómo funciona el convertidor analógico digital, ver el proceso de conversión, cómo hace que toma un valor analógico, lo pasa a la LCD. Se tuvo problemas, sí, se pudieron solucionar temas de conexiones, configuraciones, pero esta actividad nos ayuda a encerrar todo lo que habíamos aprendido durante la cursada de Digitales 1 con sistemas de embebidos. Muchas gracias.